Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Buenos días. La primera pregunta que le hacemos a las personas técnicas que conocen del tema es, ¿era necesario o es necesario apagar la luz a nivel país para hacer un mantenimiento del sistema? Esto es inédito, por eso le pregunto. Buen día. Buen día. Desde mi punto de vista es inconveniente lo planificado por el gobierno. Esto es de tener a nivel nacional un apagón de 8 horas, desde las 10 de la noche del día miércoles hasta las 6 de la mañana del día jueves. Ya hemos tenido comentarios al respecto de que por lo menos aquí en la costa es molestoso absolutamente, porque usted tiene un refrigerador o 8 horas completamente desconectado y se le dañan los productos. Pero a eso agréguele usted el hecho de la delincuencia, ¿no? En este momento en los barrios las tiendas ya no existen por las vacunas, de tal manera que la gente que vive en los barrios tiene que comprar en los supermercados. Y lo lógico pues es que eso ya va a ser un problema. Va a tener usted un alto estrés porque la gente no va a poder dormir por la falta de seguridad. Usted no va a poder dormir por el calor, o sea, si tiene un ventilador no lo va a poder prender. Además, lo que yo noto es que la demanda en la noche es menor que un corte de energía de 2 horas en el día. Es decir, no logra cumplir con su objetivo. Y finalmente, déjeme hacer un comentario sobre el papel del SENACE. Yo tengo un documento del 24 de octubre del 2023, firmado por el ingeniero Argüello, en ese momento, gerente del SENACE, ¿no? Y normalmente lo que sucede es un criterio técnico del SENACE que le manifiesta al ministro que la situación de oferta versus demanda no da más y que recomienda inicien los cortes. Yo no conozco ninguna comunicación del SENACE en ese sentido que debió haber sido realizado por lo menos hace unas 4 semanas. Y lo que he visto, no he tenido acceso a algún decreto ejecutivo, no he visto ningún acuerdo ministerial y lo que he visto son boletines de prensa, comunicados oficiales en que nos manifiestan que va a haber 8 horas de apagones. De tal manera que contestando a su pregunta, yo estoy en total desacuerdo con una desconexión de 8 horas nocturnas, ¿no? Además, porque no consigue el objetivo de rebajar mucho, de ahorrar mucho en demanda, es por la inseguridad que existe, sobre todo en la costa y aquí en la ciudad de Guayaquil. Claro, lo que dice, bueno, ahora el ministro dijo que ya no van a ser 8, sino 3, 4 horas en diferentes zonas mientras vayan trabajando. Pero más allá de lo que explique el gobierno de ahorrar energía, esta noche por lo menos, porque ya vamos a hablar de los de la próxima semana, es para hacer trabajos técnicos y en campo. Es decir, van a dar mantenimiento a las 4 subestaciones, a las líneas de transmisión. Este es un trabajo que se va a hacer en la noche, según entiendo, en territorio. Eh, ¿Es así esto? ¿Qué es lo que obliga, digamos, a parar la transmisión de energía? Esos trabajos pueden ser realizados durante el día. Incluso hay subestaciones que tienen eh, 3 transformadores de un sistema trifásico y un cuarto para mantenimiento. Es decir, la infraestructura del sector eléctrico está adecuada para que usted haga mantenimientos en mayores cortes. Peor en la noche. Entonces, esto nunca ha sucedido. Yo creo que no es la decisión acertada de que sea en la noche. O no es la verdad, digámoslo así, porque primero se anuncia que solamente hoy se corta la luz para el trabajo de mantenimiento, pero luego se anuncia que entre lunes y jueves de la próxima semana también tendremos apagones nocturnos. Es decir, el país quiere saber la verdad. Estamos ahorcados con el tema de la energía y tienen que parar obligatoriamente porque ya no dan los caudales en el austro. Sí,
parecería que la decisión no es exactamente técnica. Y yo coincido con usted, creería que es necesario que nosotros, que se transparente la situación del sector eléctrico. Nosotros hemos venido proponiendo que se conforme un comité de crisis, pero no solamente con funcionarios del gobierno, sino que también intervenga el sector productivo, la academia, por decir algo, ¿no? Y que vaya analizando todos los nudos críticos que tiene el sector, ¿no? Por ejemplo, Termogas Machala, ¿qué pasa con la importación, con la exploración del gas? ¿Qué pasa con Toache Pilatón? Con el mismo Coca-Cola Sinclair, con los problemas que tiene el río de regresión, ¿no? ¿Qué pasa con las plantas térmicas que tienen más de 40 o 50 años? ¿Vamos a comprarlas? ¿No las vamos a comprar? Es decir, hay algunos puntos. ¿Qué pasa con el sistema de transmisión? ¿Qué pasa con el sistema de distribución? Aquí en Guayaquil es imposible tener proyectos inmobiliarios porque ya no dan más. ¿Qué pasa con la norma legal? ¿Qué pasa con las regulaciones del Arconel que no salen? Existe, por ponerle un ejemplo muy concreto, un reglamento de asociatividad de CENEL. No hablo de SELEC, hablo de CENEL, que le permitiría a la empresa privada financiar productos que no tiene el Estado, como por ejemplo medidores, transformadores, luminarias LED. Se ha hablado de que si usted cambia las luminarias LED de este país, usted libera 200 megavatios, que equivalen a dos barcazas. Es decir, hay muchos nodos críticos, pero nosotros no vemos una apertura del gobierno. No, yo creo que este problema no es el gobierno, este problema es de todos. Y nosotros necesitamos resolverlo. Y hay mucha gente interesada en opinar. Pero fíjese que lo que pasa con el sector, con la generación privada del sector industrial. Recién reacciona el gobierno y el día viernes pasado pidió una disminución de 60 megavatios, ¿no? Esa disminución de 60 megavatios por parte del sector industrial permitía no hacer apagones al resto del sector residencial, ¿no? Se consiguió el objetivo, ¿no? Pero hubo una reacción muy tarde, pero en buena hora, es decir, ya hay la apertura y de parte del sector privado hay deseo de colaborar. Entonces, si nosotros no entendemos que el problema es nacional, que el problema es de todos y que todos podemos colaborar, difícilmente vamos a salir. Yo creo que no es cuestión de tratar de salvar solamente los apagones de este año. Yo creo que ya debemos pensar en una reestructuración del SENACE, ya debemos pensar en una reestructuración del organismo que hace el plan maestro, que nunca se cumple. Ya debemos pensar si las tarifas son las adecuadas o no, porque finanzas siempre anda debitando de las empresas públicas. Y esto es un círculo vicioso. Las empresas públicas no hacen mantenimiento porque supuestamente no tienen recursos, pero tampoco hay gestión. Ya no es posible concebir la alta rotación de funcionarios. Fíjese que en el Ministerio de Energía hemos tenido ya 3 ministros. En CENEL hemos tenido 3 gerentes de CENEL. Y además otra cosa, usted nombra personas que no tienen el perfil adecuado. Entonces pueden tener la buena voluntad. Si usted me nombra a mí en el Hospital del Seguro, con todo lo que yo puedo conocer de experiencia pública y sector eléctrico, obviamente voy a fracasar, pues, porque no es mi expertise, ¿no? Entonces yo creo que ya debemos darnos un baño de verdad, saber exactamente cuál es la situación de real y juntos apoyar, porque esto es como cuando juega la selección del Ecuador, o sea, todos estamos embarcados en la misma canoa, ¿no? 8:52. Estamos hablando con Iván Rodríguez, exministro de Energía. Iván, buenos días. Y respecto a lo que estaba pasando, el gobierno nos ha dicho que este es el peor estiaje que se ha habido en los últimos 61 años. Tenemos esta situación, por ejemplo, de hidroeléctrica Masar, que hasta podría salir de operaciones en unos días tras agotarse el agua del embalse, que está a unos escasos 6 o 7 metros de agotarse. Pero sabemos que esta crisis es difícil, es compleja, el estiaje está, pero ¿se podía haber evitado? Es la pregunta. Esto, sin duda alguna, es una herencia de varios gobiernos, ¿no? El SENACE ya ha informado desde principios del gobierno y antes de la falta de mantenimiento en plantas térmicas. Eh, no hay recursos en lo absoluto, hay falta de gestión. Es decir, yo no podría responsabilizar a este gobierno de lo que está sucediendo, pero sí puedo decir que no se hizo la tarea a tiempo, ¿no? Porque recién estamos reaccionando y ya casi vamos a cumplir un año. Tuvimos una ministra que no tenía el perfil para ese cargo, ¿no? Y salió como ya conocemos, ¿no? Tuvimos, incluso yo responsabilizo aquí a la Asamblea Nacional porque hubo
hubo esa famosa ley no apagones, no más apagones, ¿no? Pero hay una falta de acuerdo entre lo que quiere la Asamblea y lo que quiere el Ejecutivo, cuando realmente nosotros los ecuatorianos somos los que sufrimos y pagamos los platos rotos. Entonces, no hay una colaboración. Yo creo que a estas alturas debemos revisar la norma legal. Aquí no es cuestión de privatizar el sector, pero sí usted necesita recursos porque el Estado no los tiene. ¿Qué es lo que se necesita? Una norma legal que le permita al empresario privado invertir, nada más, invertir y obviamente asegurar la forma de pago. Eh, Dar impulso, por ejemplo, a los paneles solares. No es la solución, ¿no? Pero si usted comienza a agregar 20 megavatios por aquí, 10 megavatios por acá, si le hace mantenimiento a las plantas térmicas, si adquiere préstamos de gobierno a gobierno, plantas térmicas para reemplazar las que tienen más de 30 o 40 años, ¿no? Usted va a poder superar el problema, no en este año, ¿no? Sino en los 2 o 3 años. Pero usted tiene que comenzar. Respondiendo a su pregunta, yo no le doy la responsabilidad completa a este gobierno. Es una herencia de los otros gobiernos, pero yo creo que tampoco tuvieron la agilidad suficiente, ¿no? Y incluso los nombramientos de ciertos funcionarios no van con el perfil adecuado. Ahora, ministro, ingeniero, usted dice algo que es bien importante. Se le pide al sector eléctrico que se autoabastezca, que genere su energía, pero la regulación es complicada. Y si no estoy equivocado, el sector privado puede generar 2 megavatios. ¿Qué pasa con los sectores que pueden generar 10 megavatios? Es decir, una empresa grande que tenga una capacidad instalada para generar 10, 8 megavatios de energía, pero solo puede abastecerse con dos. Discúlpeme, si se fue la señal, ¿podría Sí, preguntar? justamente, sí, le decía que se le pide al sector privado que autogenere su energía, pero la regulación no le permite, si no estoy equivocado, más de 2 megavatios. Bueno, el concepto de autogeneración usted puede generar mucho más. Incluso usted tiene varios grupos hidroeléctricos que algunos son del grupo Supermaxi que generan 50, 60, 70 megavatios. La nueva regulación, o perdón, la nueva ley, sí hacía alguna limitación en 10 megavatios y en lo que respecta a paneles solares hasta 2 megavatios, ¿no? Y es lo que estamos hablando. Es decir, si usted no entiende que las regulaciones del Arconel deben adaptarse a la realidad, entonces no funciona. Por eso yo creo que el Arconel debe debe cambiar su estructura actual, no debe tener un directorio en la que intervenga el sector productivo y le permita conocer a los funcionarios del Arconel que hacen estas regulaciones qué es lo que está pasando afuera y qué es lo que necesitamos, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, en este reglamento de asociatividad, hubo un funcionario de Semplades, que ahora se llama Planifica Ecuador, que no estaba de acuerdo con ciertos reglamentos. Entonces, parte del problema es que hay funcionarios, ¿no?, que piensan de otra manera y sencillamente detienen el proceso de la aprobación de la norma legal, ¿no? Y usted necesita un ejecutivo fuerte que muchas veces pegue un manotón en el escritorio y diga, esto debe salir, ¿no? Pero no es correcto que un funcionario, por más respetable que sea ese funcionario, detenga la aprobación de una norma legal 2 o 3 semanas y esa norma legal permite el financiamiento del sector privado para hacer obras. Entonces nosotros debemos darnos un baño de verdad y decir, a ver, esta norma legal es la que nosotros necesitamos. ¿Necesitamos recursos del sector privado? Sí. ¿Qué debemos hacer para que esos recursos lleguen? Pero eso no está sucediendo. Entonces necesitamos un ejecutivo fuerte que se imponga y diga de plazos, porque fíjese que este reglamento de asociatividad que yo estoy hablando, yo lo vengo conversando por lo menos desde el enero, que es el mes 1. Estamos en el mes 9. Ha pasado 8 meses, ¿no? Y todavía ese reglamento no está listo. Y ese reglamento sería una boya para que el sector privado invierta en transformadores, por ejemplo, en distribución. Es decir, hay, como le decía, muchos nodos críticos y el Ejecutivo debe presentar su autoridad ante esta burocracia o esta lentitud de ciertos funcionarios que sencillamente no sacan la norma legal. Lo que usted dice es correcto, es decir, esa norma legal debería flexibilizarse para que hay sectores, por ejemplo, en paneles solares que quieren hacer inversiones de 10, 15, 20 megavatios. Tienes un problema, por ejemplo, que seguramente no hay disponibilidad
en las líneas de transmisión o de distribución. Pero si no hay disponibilidad, usted tiene que resolver el problema. Pero usted debe dar apertura para que la empresa privada haga todo tipo de inversión. Bueno, en definitiva, y para cerrar, ingeniero, el déficit actual, según las autoridades, es 1080 megavatios, 1080 megavatios de energía. El gobierno lo único que tiene en este momento es 100 megavatios de la barcaza turca que empezó a generar. El resto son anuncios y proyectos que ojalá lleguen y lleguen rápido. Ya dijo el ministro que a finales de octubre viene otra barcaza de 240 megavatios, pero por el momento tenemos cubierto solo el 10%. Es como ponerle una curita a una mordida de tiburón. Déjenme comentarle cómo yo veo ese tema. Esos 1080 salen de un informe del SENACE, planteando escenarios. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos dicen que los datos históricos de fallas de las plantas térmicas que tienen más de 30 años es de 300 megavatios y que usted tiene plantas térmicas con una obsolescencia de 30 a 40 años de 500 megavatios. Entonces, esos 1080 no es que son inamovibles, son escenarios y van a depender de algunas variables, como por ejemplo la cantidad de agua, de energía que nos dé Colombia, va a depender de la cantidad de agua de nuestras centrales hidroeléctricas, va a depender de las plantas térmicas. Es un riesgo alto. Si le hago un ejemplo, si usted tiene un vehículo del año 80 y usted lo quiere manejar 8 horas, corre el riesgo de que en algún momento tenga un daño, ¿no? Entonces, yo esos 1080 lo tomo de manera referencial, pero lo que usted dice es correcto, ¿no? Esos 1080 de repente no son 1080, pueden ser 900, pueden ser 800, y la cantidad de energía que nosotros tenemos o la oferta no abastece. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Si no puede subir oferta, tiene que bajar demanda. ¿Cómo baja demanda? LED. ¿Cómo disminuye demanda? Con la generación del sector privado, que comienzan a generar para que no tomen de la red, dando facilidades en paneles solares. Eficiencia energética. Por ejemplo, este tema de no pagar 180 kilovatios hora tiene un costo alto. Es decir, si usted es un usuario de 100 kilovatios hora y sabe que usted no paga nada cuando tenga un consumo de 180, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a subir su consumo, pues. Y si yo tengo 300 kilovatios de consumo, yo digo, consume nomás porque los 180 no me funcionan. Entonces, yo creo que usted, lejos de tener ese tipo de medidas, lo que debe es fomentar ahorro de energía y dando incentivos. Si usted ahorra 30 kilovatios o 80 kilovatios, yo lo premio de alguna manera con el 10% de descuento. Entonces, me parece que hay que enfriar la cabeza, ¿no? Y nosotros debemos más bien promover eficiencia energética, o sea, bajar el consumo, ya que no podemos subir la oferta. Claro, bueno, también el gobierno explicó que no estamos dando un buen servicio, entonces no te cobramos. Por ahí se fueron más que en la gratuidad. Bueno, en fin, sí, es mejor estimular el ahorro de energía que la gratuidad, porque no necesitamos no pagar planillas, necesitamos tener energía suficiente en el país. Le quiero agradecer por habernos acompañado como siempre. Muchas gracias.